Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo levantó los ojos al cielo Jesús y dijo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por el don de la oración y porque quieres hacer escuela con nosotros, quieres enseñarnos a orar como tú orabas, dirigiéndote al Padre con tanto cariño, tanto amor, tanta confianza, y también intercediendo en favor de tus discípulos, de los que el Padre te ha dado. Pues te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar como tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Yo soy el Padre Ramón, misionero del Verbum Dei, vivo en Medellín, y me da mucho gusto poder compartir estas videopautas con ustedes. La cita que vamos a meditar, a dialogar con el Señor en este día, es el Evangelio de San Juan, capítulo 17, del versículos 11 al 19. Es el texto del Evangelio de la misa de hoy. Juan 17, del 11 al 19. Y ya he leído ahora algunos de los versículos en los que me gustaría que centráramos nuestra atención. 3 puntos, 3 palabras que son claves en ese texto. La primera es intercesión. El primer punto, la intercesión de Jesús. El segundo punto, guárdalos o defiéndelos. Y el tercer punto, la tercera palabra es santifícalos. Y entonces vamos a detenernos un poquito en estos 3 puntos. Jesús ora por sus discípulos. Es la oración sacerdotal, es la oración de Jesús, la más extensa, nos decían ayer, la oración de Jesús por excelencia, ¿no? Y aquí entramos en el contenido de la oración de Jesús. Él quiere hacer escuela con nosotros y nos quiere enseñar también a orar como Él oraba. Jesús ora por sus discípulos. La oración se dirige al Padre, pero los beneficiarios son los discípulos, ¿no? Y entonces Jesús está en medio, es el mediador, el intercesor, haciendo un puente. En un extremo del puente está el Padre, en el otro extremo están los discípulos. El Padre es la fuente de donde procede todo bien. Dice Santiago 1:17, toda dádiva buena, todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el que no hay cambio ni rotación. Entonces, toda dádiva buena, todo don, todo lo que recibimos viene del Padre. Entonces, hay que ir a la fuente. Y nuestra oración, como la de Jesús, se dirige hacia el Padre. Y del Padre recibimos la vida, el amor, todas las bendiciones. Es la fuente de toda bendición. Rogamos al Padre, como Jesús ruega al Padre, por los discípulos, pidiendo un bien por los discípulos, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la oración de intercesión. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando trata este tema de la intercesión de la Iglesia, dice lo siguiente, en el 2634, numeral 2634 y 35 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés,
sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen el mal, como lo hizo San Esteban rogando por sus verdugos. Estos textos del Catecismo de la Iglesia Católica nos ponen de manifiesto lo importante que es la oración de intercesión que nos hace uno con Cristo, orar como Jesús oraba. En el texto del Evangelio, que meditamos ahora, vemos a Jesús pidiendo bienes para sus discípulos, dos peticiones en particular: guárdalos del maligno y santifícalos en la verdad. Y estas son las dos peticiones. Hay más sentencias, hay afirmaciones dentro del texto, pero estas son las dos peticiones que hace Jesús pidiendo por sus discípulos, pidiendo por nosotros, claro, sus discípulos, pero también nosotros podemos hacer estas peticiones al Padre pidiendo por los que Él nos confía, intercediendo por ellos. Y estas dos peticiones coinciden con dos peticiones que rezamos en el Padre Nuestro, la primera y la última, ¿no? La primera petición del Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre, santifícalos en la verdad. Y la última petición del Padre Nuestro es: líbranos del mal o líbranos del maligno, ¿no? Y coincide con esa petición que hace Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Los discípulos de Jesús somos enviados al mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo hay fuerzas malignas. La fuerza del mal se pone en evidencia, y nos afecta. Estamos expuestos, somos vulnerables. No hay nadie que sea invulnerable al mal. Solo ha habido una mujer en toda la historia de la humanidad, la Virgen María, que por un privilegio de la gracia de Dios fue invulnerable a los ataques de Satanás. Es parte de la vida cristiana el combate contra las fuerzas del mal. Nos toca enfrentarnos en todas sus expresiones, nos toca enfrentarnos al mal. Y lo que pide Jesús es no que nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Una fortaleza, una defensa, una custodia para enfrentarnos al mal. Y esto es lo que hemos de pedir, no solamente por nosotros, sino también para nuestros discípulos, para los que Dios nuestro Padre nos confía. Líbranos del mal. Y aquí recordaba una petición que hice durante mucho tiempo cuando salió la saga de Harry Potter. Creo que fue en la Orden del Fénix. No, antes. Bueno, en una de estas películas de Harry Potter, él necesitaba aprender el entrenamiento en la defensa contra las artes oscuras, ¿no? Y entonces él pedía eso, él se envía esta petición y durante mucho tiempo le pedía a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo que me entrenara en la defensa contra las artes oscuras. Y se me concedió, gracias a Dios, el Señor me ha ido preparando para esta defensa contra las artes oscuras. Bueno, pues esta es una petición. Otra, la segunda petición: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La nota de la Biblia de Jerusalén dice que el verbo santificar significa separar para Dios, dedicar a Dios, separar para Dios, de una dedicación. Otras versiones de la Biblia traducen el verbo hagioson, hagios es santo, hagioson es santifícalos, como conságralos, ¿no? Y la traducción es conságralos en la verdad. Hacer santo a una cosa o a una persona es separarlo para Dios mediante una ceremonia religiosa. En el contexto bíblico era así, o sea, se hace un ritual y entonces quedan consagrados, dedicados, santificados, sean las cosas, los lugares o las personas. Esto en la liturgia sigue siendo así, ¿no? Hacemos celebraciones litúrgicas para consagrar o para santificar. El instrumento, en el caso de la ceremonia, pues es la oración. Aquí dice que santifícalos en la verdad, es la verdad la que nos santifica. Y el vehículo, el instrumento es la palabra es verdad, tu palabra es verdad. El instrumento para llevar a cabo esta acción es la palabra de Dios, orada, asimilada y vivida, y así nos santifica, la palabra que nos hace santos. Yo esta santificación, esta consagración, la empecé a notar en mí cuando empecé el seguimiento de Jesús en el Verbum Dei,
y haciendo oración diario con la palabra, me aprendía, y este era mi propósito, un versículo bíblico al día, ¿no? Y que ese versículo lo pudiera repetir, incluso me lo escribía en la mano para que no se me olvidara, ¿no? Y entonces siempre una frase, un versículo y que estuviera en mi mente, porque si está en la mente, luego eso va a calar los sentimientos y luego tarde o temprano se va a convertir en acciones, en hechos, ¿no? Y este es el dinamismo de esta palabra en nosotros, es la que nos santifica. Los santos padres occidentales hablaban de la ruminatio spiritualis, la ruminación espiritual, y consistía precisamente en esto. Jaime Bonet, nuestro fundador, hablaba mucho de rumiar la palabra de Dios, estarla masticando, estarla comiendo, alimentarnos constantemente de esta palabra, de tal manera que no sea solo el momento de la oración, sino durante todo el día la palabra de Dios va habitando en nosotros. Y eso hace que los malos pensamientos se alejen, nos protege, nos custodia, nos purifica. Malos pensamientos, malos sentimientos se van alejando y la palabra de Dios nos va santificando, ¿no? Y este dinamismo es importante para nosotros. Además tenemos este carisma, esta espiritualidad de la palabra de Dios orada, asimilada y vivida que nos santifica. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar como Él oraba y estas peticiones hacerlas nuestras. Guárdalos del maligno y santifícalos en la verdad. Hagamos nuestra la oración de Jesús.